Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Henry Rosales para trabajar un tema nuevo sobre la reproducción. Seguramente ustedes se preguntarán qué es la reproducción. Pues la reproducción vamos a decir que es el proceso mediante el cual los seres vivos mantienen su descendencia. Antes de continuar con la clase te voy a pedir a que te suscribas a mi canal, búscame en YouTube como Henry Rosales y no olvides darle like y comparte mi video. Estábamos hablando de que la reproducción va a ser el proceso biológico natural en donde ¿qué? Los seres van a preservar su descendencia. Se da de dos maneras. Se da a través de la reproducción asexual y también a partir de la reproducción sexual. Ambos se distinguen por muchas cosas y vamos a estudiar cada una de ellas. Vamos a decir que tiene las siguientes características. La reproducción asexual interviene un solo progenitor. Un solo progenitor tiene ambos gametos. Y en cambio en la reproducción sexual intervienen dos progenitores distintos. Ahora, también vamos a decir que no existe diferenciación, es decir, que se va a producir por mitosis, a diferencia de la reproducción sexual que se va a dar por meiosis, es decir, que los órganos sexuales se forman a raíz de juntar dos progenitores. Un varón juntado con una mujer, 23 más 23, a diferencia de la mitosis, que es una división completa. Si yo tengo, supongamos que esa especie tenga 46 cromosomas, todos sus componentes van a tener 46 cromosomas, se va a desarrollar solo. ¿Qué significa que los descendientes sean idénticos al progenitor? Que cuando yo tengo una reproducción asexual, todos se van a parecer iguales, son clones, se puede decir. Cuando hablamos de reproducción asexual, son parecidos, pero no son idénticos. Profesor, ¿pero qué? Yo tengo mi vecina que es gemela. Aparentemente puede parecerse, pero estamos hablando que genéticamente van a tener algo distinto. La reproducción asexual, a su vez, van a estar en sí en los seres unicelulares. ¿Y qué tipo de seres unicelulares? Tenemos a los hongos, a las algas, a las plantas, a los animales más sencillos. Y dentro de la reproducción sexual vamos a decir que van a estar los seres pluricelulares, los que contienen gran cantidad de células y tienen una mayor complejidad. Dentro de ellos vamos a encontrar las plantas superiores, animales, el hombre y algunos hongos. La reproducción asexual también vamos a decir que va a tener un gasto muy bajo. A la hora de la reproducción no se va a producir demasiado gasto energético. A diferencia, en la reproducción sexual va a haber un gran gasto energético dentro de la reproducción. Y esto vamos a decir que va a influir en su descendencia. Cuando hablamos de una reproducción asexual también vamos a decir que estos no van a evolucionar, a diferencia de los seres sexuales que van a evolucionar, tienen la capacidad de evolucionar. La reproducción asexual tiene la siguiente clasificación. La primera se va a dar por fisión binaria, es decir, que se va a dividir en dos. La gemación, la esporulación, fragmentación, la multiplicación vegetativa y también la partenogénesis. A diferencia de la reproducción sexual que se clasifica en la autogamia, la fecundación, la angiospermas y gimnospermas. Cuando hablamos de autogamia, sobre todo ahí vamos a tener en cuenta algunos seres que van a reproducirse ellos mismos. ¿Cómo, profesor? ¿Un ser se puede reproducir por sí solo? Claro, estamos hablando de los seres hermafroditas. Existen seres hermafroditas, pero profesor, usted me dijo que son seres asexuales. Exactamente, están dentro de los asexuales, pero también hay un cruce o un grupo de ellos que se van a reproducir de manera partenogénica, ¿ya? Y vamos a hablar luego cómo se da ese proceso. ¿Qué es una fisión binaria? Una fisión binaria, mira, bi viene de 2, entonces quiere decir que una célula se va a dividir en dos, idéntica a la genitora. Se divide en tres, la estrangulación, la longitudinal y la transversal. Dentro de la estrangulación vamos a tener a las amebas, la longitudinal vamos a tener a las euglemas y las transversales vamos a tener a los paramecios. Y sobre todo vamos a decir que producen enfermedades, ¿no? La gemación viene de una parte, de un brote. Entonces se puede decir que va a ser un brote de un individuo creando una idéntica al progenitor. Dentro de ellos vamos a tener al hongo, por ejemplo. Se realiza la gemación y este hongo pues va a ser fecundado. Lo otro tenemos los poríferos. ¿Quiénes son los poríferos, profesor? Está la esponja marina. Y vamos a tener a los cnidarios, como en este caso tenemos a la medusa, al coral, la hidra, la anémona, que son seres asexuales. También tenemos las esporas. La esporulación quiere decir que de un solo fragmento se van a subdividir en varias, ¿ya? Entonces es conocido también como fusión múltiple. Múltiple, ¿por qué? Porque como le dije, que se reproducen varias veces. Se da en forma de brotes
de manera interna o externa. ¿En qué ejemplo? Por ejemplo, tenemos aquí a los protozoarios. Los protozoarios y las bacterias son seres que se van a dar esporádicamente, van a botar gran cantidad de esporas y sobre todo vamos a decir que van a tener algunas la capacidad de ¿qué? De sobrevivir al calor, al frío, a la desecación, es decir, que se van a preparar justo cuando esté en su época de que mejor le convenga, ellos van a nacer. Entonces, a eso se refiere, sobre todo, ¿por qué? Porque tienen una sustancia, las bacterias sobre todo, que se llama endoesporas, adentro. Entonces, ¿qué están esperando? A que se dé un clima favorable para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, otro de ellos es la fragmentación. La fragmentación se da, por ejemplo, si tú cortas un animal en varios pedazos, ¿qué sucede? Este animal pues se va a regenerar de esos pedazos en varios de ellos. Ejemplos claros, tenemos a la planaria. La planaria es uno de los seres que se reproducen de esa manera. Otro, la estrella de mar. Le quitas una patita, imaginemos que tienes ahí a Patricio, lo cortas en pedacitos y salen miles de Patricios. Entonces a eso se refiere. La planaria pues está dentro de nuestro estómago. La lombriz, una lombriz de tierra sobre todo. Imaginen que en su jardín encuentren una lombriz y ustedes le hacen picadillos a ese lombriz. Entonces, ¿qué van a tener? Gran cantidad de lombrices. Entonces, es otro tipo de reproducción de la fragmentación. Profesor, ¿y por qué se reproducen? ¿Por qué sucede eso? Porque ellos tienen una fase o adentro de la célula, ¿cómo se llama? El blastema. El blastema es la capacidad en donde ellos pueden regenerar automáticamente su cuerpo. Imagínate que ahí tienes a Pícoro. Pícoro pues, le quitaron el brazo. ¿Y qué pasó? Automáticamente dijo, quiero que salga mi brazo. Entonces, sale. Imagínense ello. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama el blastema. ¿Ok, chicos? Espero que me estén entendiendo. Vamos a continuar. La otra se llama multiplicación vegetativa. ¿Por qué se dice multiplicación vegetativa? Porque principalmente están ahí las algas, los hongos y las plantas. Entonces, mira, acuérdate, algas, hongos, plantas. Se conoce también como regeneración o propagación vegetativa. Mira, regeneración, es decir, que si se corta algo, tú cortas un pedazo del tallo o algo de ellos, entonces, ¿qué va a pasar? Cae al suelo y estos van a brotar. Dentro de ellos vamos a encontrar que se va a dar a partir de la célula. ¿Quién está dentro de ello? Está la levadura. Ah, profesor, pero la levadura no es una planta. Obvio, pues no es una planta. Te dije que está dentro de los hongos también. Entonces es un hongo. ¿Ya? También tenemos que se dan a través de los tejidos, órganos o partes. Como por ejemplo, profesor, miren, si hablamos de esporas, imagínate que estén botando gran cantidad de esporas. Un hongo bota esporas y va a estar dentro de ser un musgo. Un musgo, ¿por qué nace el musgo? Por la humedad. Y estos musgos pues crecen en cantidades y eso se llama esporulación. Las hepáticas y los líquenes que en este caso van a ser sobre todo seres muy antiguos. La otra se va a dar por los órganos y una parte de ella, que en este caso hablamos de los tallos. De acuerdo a los tallos de una planta principalmente, vamos a hablar de las plantas. Las plantas se van a reproducir por bulbos, por estolón, por rizomas y por tubérculos. Por ejemplo, dentro de los bulbos, ¿a quién tenemos? Una planta que crezca a raíz del bulbo va a ser el ajo, la cebolla, ¿qué más? El tulipán, etc. Un estolón. Cuando hablamos de estolones, son fragmentos que van a crecer de la planta. Entonces, ¿quiénes están? Está pues principalmente la fresa, ¿no? La mandarina, etc. Un rizoma. Cuando hablamos de un rizoma es que tú vas al mercado y encuentras de repente un quión. Cortas ese quión y de la parte que has cortado, similar a lo que pasaba con Patricio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente vuelve a crecer otra parte y es idéntica, o sea, de cada parte comienza a salir otra, ¿ok? También tenemos a los tubérculos. Los tubérculos se van a clasificar en mayor cantidad y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una papa. Hay variedad de papa, ¿ya? Tenemos la zanahoria, otro tenemos la oca, que es muy nutritivo, sobre todo en la región andina, el oyuco, que es bueno y recomendable para cada uno de nosotros, la yuca, el camote, el zapallo, el apio, etc. Entonces tenemos gran cantidad de tubérculos. Ahora, vamos a hablar ahora específicamente de la partenogénesis. ¿Qué es la partenogénesis? Vamos a decir que es el proceso mediante el cual un ser vivo se va a reproducir solo. ¿Cómo, profesor? ¿Se acuerdan que casi todos los invertebrados se van a reproducir de manera individual? Pero partenogénesis va a tener los dos gametos
o a veces va a necesitar de alguien, como por ejemplo, miren, tienen una abeja reina. La abeja reina, para contarte esto, la abeja reina solamente llega a fecundarse una sola vez, quiere decir que está instantáneo porque no hace nada, solamente sirve para fecundar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su función de esto? Sobre todo es copular y después de haber copulado, la reina se lo come. Simple y sencillo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, miren, la hembra tiene 32 cromosomas. ¿Yo cuánto tengo? 46. Mira, diferencia, esta tiene 32. Imaginemos que el macho también debe tener 32, pero en este caso no es así. La hembra se va a producir, ¿por qué? Porque se va a cruzar con un macho. El macho no nace así nomás, no existen muchos machos, la mayoría son hembras. ¿Por qué? Porque se produce de esta manera. Mira acá, se produce por meiosis. Una sola abeja, al no encontrar a nadie, se va a reproducir y va... ¿A quién nace? Nace la abeja macho. También sucede eso en las hormigas, ¿ya? Entonces, uno, mira, acuérdate, solito, ¿eh? Tiene 32 cromosomas y solita se va a dividir y va a producir un ser vivo, como en este caso va a ser macho. Y no se ha cruzado con nadie, a diferencia, ¿cómo sale la hembra? ¿Cómo nace la hembra? Mira, 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 tiene 32 cromosomas la hembra y el macho que supuestamente había sido fecundado, ¿cuánto tenía? 16, mira, 32 más 16. ¿Y qué sucede? La abeja pues se cruza con el macho y la hembra nuevamente tiene 32 cromosomas. O sea, casi no influye mucho el macho, ¿de acuerdo? Eso se llama partenogénesis. Profesor, ¿y solamente existe eso? No, existe otro tipo también que se da en las plantas. ¿Saben cómo se llama? Se llama partenocapia. ¿Y qué es la partenocapia? La partenocapia va a ser el proceso mediante el cual las plantas se van a reproducir solos, como por ejemplo un plátano, como por ejemplo una uva, como por ejemplo una mandarina, una naranja, etc. Entonces chicos, miren, cuán importante es aprender acerca de la reproducción. ¿Para qué se da la reproducción nuevamente? Para mantener la supervivencia y se da de distintas maneras. Ahora, vamos a hablar también que existe una reproducción sexual. ¿Y cómo se da la reproducción sexual? Pues la reproducción sexual se da tanto en animales como en plantas. Los animales pues van a tener gametos, ¿ya? Acuérdense, todos tenemos, se llama gametogénesis, en donde interviene, ¿qué cosa? Un óvulo y un espermatozoide. La unión de los dos va a dar un nuevo ser vivo, lo que viene a ser la fecundación. Al darse la fecundación se va a dar de dos maneras. ¿Cuáles son estos dos tipos de fecundación? Se llama fecundación interna y fecundación externa. La fecundación interna se va a dar en animales terrestres por lo general y la fecundación externa se va a dar en animales acuáticos. Profesor, no entiendo. Escúchame, escúchame, escúchame. No desesperes. Cuando hablamos de la fecundación interna, vamos a encontrar, por ejemplo, una gallina. Una gallina es cruzada ¿por quién? Por el gallo. Una tortuga también es cruzada. Un perro, un gato, un león, un cocodrilo, etc. Ahora, cuando hablamos de una fecundación externa, se va a dar exteriormente. Imagínate, mira, imagínate que esto es un pez. Un pez viene y pone los espermatozoides. La hembra pone los óvulos. ¿Y a dónde cae? Al agua, pero gran cantidad de óvulos. Y estos óvulos son fecundados en el mar. Entonces, ellos buscan incluso un lugar específico para poner los huevos. ¿Ok? Estos huevos vienen a ser óvulos y estos óvulos son fecundados por los espermatozoides. Ah, ya, profesor, más o menos lo entiendo. ¿Qué animales se encuentran? Están las salamandras, están los sapos, están los camarones y algunos gusanos. O sea, vamos a decir que la mayoría de seres que viven en el agua se van a dar de una manera externa, fecundación externa. Una vez que se haya dado la fecundación, se va a dar el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario se va a dar de tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras? Primero, escúchame, ovíparas. Otro, ovovivíparas y vivíparas. Profesor, ya más o menos, ovi, es huevo, ¿no, profesor? Claro, muy bien. Algunos se reproducen por huevos y otros que no se reproducen por huevos. Dicho sea de paso, hay dos mamíferos que se reproducen a través de huevos. ¿Quiénes son? El ornitorrinco y el erizo. Ovíparos están en el medio exterior, o sea, se dan de manera externa. Ellos nacen a través de ¿qué cosa? De un medio externo. Una vez que hayan puesto el huevo, pues tienen que esperar un periodo de tiempo para que nazcan. Otro, la ovípara. Primero se va a dar ¿dónde? Internamente y luego lo va a expulsar esos huevos. Mira, primero se da de manera interna y luego expulsan los huevos hacia el exterior. Profesor, ¿qué especies está ahí? Mira, escúchame, están las boas, están ¿quiénes más? El tiburón blanco, la mantarraya,
el ornitorrinco, el erizo y otros seres. ¿Ok? Ahora, la vivípara principalmente lo vas a encontrar, ¿por qué? Porque se van a reproducir a través del útero. O sea, se va a dar una placenta, va a haber una placenta. Ah, ya, profesor, entonces mi mamá tuvo una placenta. Yo soy un vivíparo. Muy bien, sí, tú eres un vivíparo. ¿Por qué? Porque has nacido de una placenta. Un perrito, un gato, un conejo, una vaca, un cerdo, una jirafa, todos los animales que hayan nacido a través de una placenta. Pero también vamos a decir que esta reproducción sexual se va a dar en las plantas. Hay dos tipos de plantas consideradas como angiospermas y gimnospermas. ¿Qué es un angiosperma? Un angiosperma pues van a ser aquellas plantas que van a tener flores, la mayor cantidad de flores. Y un gimnosperma van a ser aquellas plantas que van a crecer en forma de ¿qué? En forma de arbustos. ¿Me entendiste? Ok. El pino, ¿qué será? Angiosperma, gimnosperma. Gimnosperma, muy bien. Una rosa, ¿qué será? Angiosperma, gimnosperma. Ah, angiosperma, pues porque tiene flores. Muy bien, excelente. Las plantas se van a desarrollar principalmente a través de la polinización. La polinización es el proceso mediante el cual el polen, mira, el polen cae ¿dónde? En el ovario, y dentro del ovario pues está los óvulos, y ahí se dan la reproducción en las plantas. Se produce de dos maneras. Uno, que se llama de manera anemogámica, o sea, anemogámica, que significa viento. El viento, se mueve el viento y cae, y así se da. Y la otra se llama entomogámica. ¿Qué significa? Que los insectos, ento viene de entomología. Entomología estudia los insectos como las abejas, las avispas, o de repente otro tipo de animal va y pues va a hacer la polinización. Para hablar de polinización tenemos que decir que las plantas también tienen dos procesos reproductivos. Acuérdate, si era el hombre, yo tengo espermatozoides, y una mujer tiene óvulos. Y también sucede lo mismo en las plantas, pero la diferencia es esto, que la parte masculina en la planta se llama estambre y la parte femenina se llama pistilo. Dentro del estambre está, acuérdate, el polen. Y el polen cae ¿a dónde? Acuérdate, al ovario. Dentro del ovario estaban los óvulos. Y esto, el pistilo, es la parte femenina. Entonces, la intersección o el intermedio, la comunicación entre el estambre y el pistilo van a hacer ¿qué cosa? Se va a producir la fecundación. Entonces, al realizarse la fecundación, van a formar una semilla. Esta semilla va a darse una forma de abdomen, es decir, dentro del pistilo se van a reproducir gran cantidad de semillitas, ¿sí? Y estos posiblemente más adelante van a dar un fruto. ¿Ok, chicos? Miren, espero que me hayan entendido. Lo he hecho de manera dinámica. Ojalá que sigamos aprendiendo. No olvides suscribirte a mi canal, búscame como Gen Rosales en el YouTube y suscríbete, dale like, reparte, comparte. Cuídate, nos vemos hasta la próxima.